En esta ocasión les voy a explicar el método actualizado de Expert English para alumnos que inician de cero, para alumnos que tienen base y para alumnos que desean perfeccionarlo. Bueno, vamos en la parte, en el signo de pregunta, donde dice docente. Abrimos. Actualmente el plan de trabajo está relativamente organizado, por ejemplo, para alumnos que inician de cero, para alumnos que tienen base y para perfeccionarlo. Les voy a explicar cuál es la secuencia actualmente. No olviden que para los alumnos que inician de cero, máximo se debe trabajar un mes o máximo un mes o 2 meses la parte de principiante, que son, bueno, frases, ¿no? Bueno, para alumnos que inician de cero se debe combinar clases, pues, de English phrases, vocabulario y fonética. Esto es la secuencia. Bueno, esto, como aquí dice, para 2 semanas. No olviden que cuando se inicia una clase siempre hay una interacción, ¿no? Preguntas rutinarias, digamos, del día a día. Y bueno, acá tenemos, dice English phrases, English versus play. Bueno, ahora les voy a explicar paso a paso English phrases, ejercicios. Les voy a explicar paso a paso vocabulario y fonética. Esto no se debe hacer todo en una sola clase. Ustedes deben avanzar lo que se puede, digamos, play, ejemplo, es una clase y luego ejercicios, probablemente sea otra clase o probablemente tome 2 clases y luego pueden ir a vocabulario y ejercicios, probablemente sea otra clase. Les recomiendo que esto, digamos, siga nuestro plan de trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos donde dice play, donde vamos English phrases play. Vamos a esta sección. A ver, voy a abrir otro módulo. English phrases play. Vamos aquí, donde dice English phrases play. Bueno, aquí son 10 temas, como verán. Comenzamos con el tema 1. Y dice que debemos comenzar con play. Bueno, no olviden que esto podría ser una clase, ¿no? Por ejemplo, vamos a play. Bueno, vamos con play. Bueno, son como 36 preguntas. Lo más importante aquí es que el alumno sepa cómo se pronuncian las palabras. Les recomiendo que el docente debe hacerle participar a todos. Que todos sepan cómo se pronuncia cada oración. No solamente es hello, hola y completar. La idea no es esa, la idea es que el alumno, si tienen 10 alumnos, que todos pronuncien cómo se pronuncia correctamente, incluso toda la oración, y luego al final verificarle cuál es la respuesta. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Bueno, esto puede tomar pues quizá una clase, porque todos tienen que participar en clase. La idea no solamente es, digamos, completar nada más, sino que todos participen en clase. Esto puede tomar una clase. Luego dice, según el tema, acá dice English phrases. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, después de terminar el play, después de terminar los ejercicios del play, vamos a hacer estos ejercicios donde dice pues estas oraciones. Bueno. Esto se les enseña y luego, bueno, se trabaja en clases esta parte, ¿no? Por ejemplo, good morning. Recomiendo que esto el alumno lo haga en clase. El profesor lo puede hacer esto, el alumno en clase. Por eso acá dice, pues, es otra clase, ¿no? Esto es la secuencia, ¿no? Quizá esto puede tomar otra clase. Y esta parte el profesor lo puede avanzar. Recomiendo que todo esto el docente lo deje como trabajo. Lo deje como trabajo. Acá dice dejar homework. Es decir, que esto es que lo puede dejar como trabajo. Y la siguiente clase quizá pues puede hacer esta parte donde dice, por ejemplo, acá hay una teoría. Por ejemplo, puede dar una introducción de la gramática. Solamente introducción de los pronombres. Aquí hay ejercicios. Bueno, aquí hay ejercicios. Esto lo puede hacer en clase. ¿Ok? Bueno, el segundo paso es English phrases más ejercicios. Entonces, viene acá. Hace todos los ejercicios hasta teoría y ejercicios. ¿Ok? Bueno, en tercer lugar dice el vocabulario. ¿Cómo trabajo el vocabulario y ejercicios? Bueno, vamos a ir a un tema de vocabulario que puede ser familia. Bueno, lo mismo. Con respecto al vocabulario, bueno, se le debe enseñar al alumno cómo se pronuncia cada palabra, como verán esto. Y también lo que es la parte del speak y estos ejercicios. Bueno, recomiendo que el profesor lo haga pues esta parte en clases. Y toda esta parte, bueno, si tiene tiempo lo hace, pero todos ellos recomiendo que lo haga en clases. ¿Ok? Incluso aquí hay ejercicios, recomiendo que también lo haga. El objetivo aquí no es avanzar, el objetivo es que el alumno aprenda, vaya despacio, lo cual es muy importante. Aquí, por ejemplo, dice, este es un plan de trabajo cada 2 semanas. Y bueno, creo que les quedó claro. English phrases, comenzamos con play, puede tomar una clase. English phrases más ejercicios, puede ser que tome otra clase o incluso 2 clases más. Luego realizamos, bueno, vocabulario y luego fonética.
Y bueno, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, seguimos la secuencia. Abrimos abrimos el otro tema de Play, que es el Basic Dialogue. Y continuamos con Play. Eso es la secuencia. Y bueno, abren otro tema de, digamos, de English Phrases 3 y continúa con Play, luego ejercicio, luego vocabulario, luego fonética. Y bueno, siempre al final pues digamos un examen oral, unas preguntas, ¿no? Es el plan de trabajo para 2 semanas. Ahora, aquí dice pues, al terminar cada clase, se le debe decir al alumno, bueno, que practique todo lo que se hizo en clases, aprenda nuevo vocabulario y todo ello. ¿Ok? Algo muy importante acá dice cada 3 temas que se avanza, se debe hacer un repaso, ¿no? De todos los temas para ver que si el alumno aprendió. Ahora vamos con los alumnos que tienen base, por ejemplo. A los alumnos que ya tienen base, ya pasaron el nivel 0. Siempre estos alumnos hay que siempre con estos alumnos hay que iniciar la clase con una conversación. Bueno, acá tienen preguntas. Estas preguntas lo pueden hacer cada clase durante 10 o 15 minutos. Por ejemplo, que dice, what do you do in the morning? How are you today? How are you? What is your hobby? Recomiendo que esto lo hagan en clase, digamos, cada clase, lo hagan, digamos, cada clase que se ingresa. Y bueno, igual deben combinar clases de gramática, vocabulario, speaking y listening. Bueno, aquí es mucho más complejo, ¿no? Porque es gramática, vocabulario, speaking y listening. Esto es la secuencia. En speaking tenemos, por ejemplo, 10 minutos como siempre. Bueno, esto es para todas las clases. Esto es para todas las clases. Y la secuencia aquí está, por ejemplo, primero hago gramática, 2 clases, dejar homework. Bueno, ahora les explico. Y luego de terminar, pues quizá voy a vocabulario y speaking de vocabulario. Luego voy a conversación 1. Conversación 1. ¿Dónde lo encuentro eso? En speaking de vocabulario. Les voy a explicar cómo funciona. Y luego vamos a audio. Bueno, esa es la secuencia. Comienzo con gramática, quizá 2 clases, vocabulario, 1 clase más. Y luego voy a la tercera clase. Ahora, como las clases son de lunes a miércoles o de lunes a jueves, esta secuencia pues no lo pueden hacer en 1 semana, lo pueden hacer en 2. Muchas veces la secuencia puede tardar hasta 2 semanas. Les voy a explicar con detalle. La gramática dice 2 clases. Vamos a ir a la gramática, un tema gramatical. Quizá con los pronombres personales, ¿no? Les recomiendo que en clases, bueno, expliquen lo que es la teoría. Acá hay un video. Este video les recomiendo que después de terminar la clase, que le digan al alumno, por favor, quiero que mires este video nuevamente, quiero que hagas un repaso. Incluso a los alumnos que no ingresaron a clase, decirle, por favor, quiero que mires este video y te actualices, ¿no? Recomiendo que el profesor en clase, pues, bueno, explique la teoría y luego, pues, haga este ejercicio, ¿no? Bueno, lo haga este ejercicio, verifique cómo funciona, lo haga en clase. Esto lo puede hacer en 2 clases. El profesor, cada clase de gramática, como acá dice 2 clases de gramática, el profesor hace pues, explica la teoría y si tiene tiempo hace un ejercicio. Para la siguiente clase el alumno les puede decir, chicos, quiero que practiquen el ejercicio 2, el básico y el intermedio. Por favor, les explican cómo funciona. Y quizá el ejercicio 3 como trabajo. Les recomiendo que le den bastante trabajo. La siguiente clase también es gramática. Bueno, hacen un repaso de la teoría y pueden hacer el audio quizá aquí, ¿no? Pueden hacer el audio o el reading. Pero siempre al terminar cada clase le deben explicar o le deben dar trabajo. No olviden que cada clase siempre, si el alumno tiene alguna duda de la gramática, que mire su video 2 o 3 veces hasta que lo domine. Bueno, y pueden hacer reading. Bueno, al final no olviden que siempre hay un test, ¿no? Eso es al final. Y bueno, ahora les voy a explicar la secuencia. Y bueno, a continuación dice, por ejemplo, vocabulario. Vocabulario y speaking de vocabulario. Ahora, ¿cómo trabajo esta parte? Acá incluso dice trabajar en parejas. Vocabulario y speaking de vocabulario. Voy a esta parte donde dice speaking. Bueno, el tema gramatical. Y verifico acá, por ejemplo, qué tema de vocabulario le pertenece a los pronombres personales. Acá dice voy a speaking y le pertenece colors. Le pertenece colors. Entonces voy a colors. Pero hay que seguir la secuencia. Acá dice vocabulario y speaking de vocabulario. Trabajar en parejas. Ok, ahora les explico cómo funciona. Vamos aquí, por favor. Ok. Según dice, vocabulario y speaking de vocabulario. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero le enseñan cómo se pronuncian las palabras. Por ejemplo, el speak, que es muy importante que el alumno sepa cómo se pronuncia. Esto lo dejan como trabajo y si tienen tiempo lo hacen en clase, pero siempre recomiendo que lo dejen como trabajo. Primero lo enseñan cómo se pronuncia, pero al final existe, por una teoría.
Esta teoría son, digamos, preguntas en inglés. Por eso acá dice speaking de vocabulario. Eso significa que de estas preguntas ustedes lo van a utilizar y lo pueden preguntar al alumno. Incluso pueden hacer que dos alumnos trabajen entre parejas, o sea, se pregunten entre ellos. Por ejemplo, acá dice, what color is it? What is your favorite color? What is the color of your house? Estas preguntas lo van a utilizar aquí. Y le pueden preguntar a cada alumno, pues, hi Gina, what is your favorite color? What is the color of your house? O incluso pueden hacer que dos alumnos entablen una conversación utilizando estas preguntas de aquí. Por ejemplo, acá dice, what color is that? Entonces, le pueden preguntar a cada alumno o incluso pueden hacer que dos alumnos entablen una conversación, digamos, de las colores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hi Gina, how are you today? I'm good. Can I ask you something? What is the of your house? Pueden hacer que incluso el docente puede entablar una conversación con el alumno o entre alumnos, ¿ok? Usualmente esto puede tomar, una clase. A continuación dice, que es otra clase, dice Conversation 1, vocabulario speaking. El vocabulario speaking significa que ahí lo encuentro. ¿Dónde lo encuentro? Voy aquí, voy a esta sección donde dice speaking. Y comienzo, y acá dice pues Conversation 1, trabajar en parejas. Aquí está, comienzo con esto, voy aquí, y aquí está. Esto les recomiendo que lo trabajen en parejas, o sea, que dos alumnos interactúen. Incluso el docente puede interactuar con el alumno, que interactúe entre dos, incluso que intercambien, ¿no? Role play. Y luego le enseñan, digamos, que practiquen lo que es la pronunciación. Al final de esto, cuando todos han participado, les recomiendo que el docente haga estos ejercicios donde dice test 1, que es para que el alumno verifique si recuerda, incluso el test 2, que es usualmente, digamos, para formar oraciones. Es muy importante que el alumno sepa también cómo se forman las oraciones. Al final de este speak, en parejas, recomiendo que el docente siempre haga esto para garantizar su aprendizaje. Y luego dice, por ejemplo, la siguiente clase, luego dice, pues, audio. Bueno, el tema es audio. Voy aquí donde dice audio y dice beginners, audio, beginners. Ok, perfecto. Y bueno, escuchar el audio y practicar la lectura en clases. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a audio, lectura. Voy a abrir dos temas. Esto. Y perfecto. Bueno, he abierto, digamos, dos temas distintos, como pueden ver aquí. Les voy a explicar cómo trabajar esta parte donde dice audio beginners. ¿Ok? Muy bien. En primer lugar, bueno, le pueden decir al alumno, por favor, quiero que escuchen este audio. Todo lo escuchan. Después de escuchar todos el audio, lo que puede hacer el profesor es que dos alumnos, digamos, lean. Por ejemplo, imagínense, tienen 10 alumnos. El profesor encierra esta parte y hacen que los dos interactúen. Bueno, uno es Mark y el otro es Katie. Y así. Y luego continúa con dos más. Así de forma. Encierra las palabras. Y bueno, los dos interactúan en la clase. Y luego así. Como verán, todos participan. Bueno, quizá esto lo pueden hacer en 30 segundos porque los dos alumnos están realizando esta conversación. Es una conversación en vivo. Y al final, quizá de esto, el profesor le puede dar un proyecto, ¿no? Chicos, quiero que elaboren una conversación tal cual como esto y lo presentan en clase quizá pues fin de mes o quizá en 15 días. Quiero que preparen una conversación tal cual. Esto puede tomar pues de 2 a 5 minutos. Este es un plan de trabajo. Hay ejercicios así y el profesor debe trabajarlo así. Hay profesores que cometen el error y hacen que dos alumnos, digamos, lo lean todo. Y a veces solamente terminó la clase solamente con esos dos alumnos y así no funciona. Sino debe hacerle participar a todos. Seleccionar una parte y hacer que participen dos. Seleccionar otra parte y hacer que participen dos más. ¿Ok? Esa es la secuencia. Ahora, ¿qué pasa si hay un texto así? ¿Qué pasa si hay un texto simplemente de esta forma? Bueno, igual le decimos que escuchen el audio normal y cada alumno, el profesor debe señalar, por favor, tal persona lee hasta acá, luego tal persona lee hasta acá, luego tal persona pues lee hasta acá, o sea, por partes, para que todos participen. El objetivo es que todos participen y al final pues el profesor puede aumentar. Ahora chicos, quiero que todos lean esta parte
Y bueno, quiero que nuevamente esta parte. Y bueno, al final, siempre el profesor le va a dar un trabajo, ¿no? Chicos, quiero que me preparen algo similar acá. Por ejemplo, esto es una introducción en inglés. Y quiero que lo hagan esto en clase para la siguiente clase, para que el alumno interactúe bastante. Luego dice, bueno, audio de beginners. Aquí hay muchos audios. Les comento que aquí hay bastantes audios. Como pueden ver, acá dice conversations. Por ejemplo, acá hay conversación, ¿no? Siempre enfóquese a la parte donde dice, donde si encuentran así una conversación larga, pueden trabajar esto en clases. Siempre les recomiendo que trabajen así para que, digamos, la enseñanza sea interactiva, porque todos van a participar al mismo tiempo. El profesor debe corregir la pronunciación, lo cual es muy importante. Luego dice listening elementary, trabajo para casa. Esto es muy importante, que el profesor debe darle trabajo para casa el listening. ¿Dónde está el listening? Aquí. Audio test, trabajo para casa. Dice audio test. Voy aquí, audio test, trabajo para casa. Bueno, y acá dice repaso. Después de terminar, pues, el audio beginner, trabajarlo en parejas del proyecto, el profesor debe hacer un repaso de la gramática y el test. ¿Cuál es el tema de la gramática? Bueno, lo que se trabajó, creo, fue pronombres personales. Antes de que el docente pase al siguiente tema, el cual es muy, pero muy importante, antes de pasar al siguiente tema, el profesor pues debe hacer un repaso de los pronombres personales a cada uno. Si alguien tiene una pregunta, que le ayude, los ejercicios quizá. Y al final, donde dice speaking, aquí hay una sección donde dice final test, la 6, final test. Esto es como un examen oral que al alumno se le puede preguntar, ¿no? Para saber si el alumno pues entendió la clase, si participó o no. Entonces aquí la pregunta es introduce yourself in English. Esta pregunta le preguntan a todos los alumnos y que cada alumno se presente en inglés. Cada tema gramatical tiene un examen final oral, así que esto les recomiendo que siempre al terminar cada tema, digamos, siempre exista un examen oral a fin de garantizar la fluidez en el alumno, ya sea para niños o incluso pues para adultos, ¿no? No olviden que, bueno, después de pasar su examen oral, después de pasar pues su examen, ¿dónde está esto? Bueno, aquí está en speaking, su examen oral. Bueno, pueden ir al siguiente tema. Luego pasan al siguiente tema, que puede ser pues el verbo to be. Y es la misma secuencia. Por ejemplo, acá dice grammar, igual en el verbo to be 2 clases, luego pasan pues al vocabulario. Dice vocabulario y speaking de vocabulario. No olviden que en el verbo to be, ¿dónde le encuentran el vocabulario y speaking de vocabulario? A este tema le pertenece familia. No olviden, pueden trabajar mayormente el primer tema, donde dice verbos. Ese es como algo opcional, pero recomiendo trabajar el primero y el segundo tema. El speaking le pertenece vocabulario de familia. Voy donde dice familia y trabajo esa sección de familia. ¿Ok? Bueno, luego no olviden conversación 1. Donde dice conversación 1, vocabulario y speaking, esta parte donde dice acá, esta sección de speaking, por eso acá dice speaking, vocabulario speaking, les recomiendo que por tema trabajen solamente uno. Les recomiendo que solamente por tema, o sea, pronombres personales un tema, verbo to be otro tema, un tema, digamos, un tema de estos por un tema gramatical, ¿sí? O máximo diría 2, pero no trabajen más. Les recomiendo 1. Y bueno, esto es la secuencia. Siempre al final de mes hay que hacer una conversación, una conversación muy aparte, ¿no? Una conversación muy aparte. ¿Dónde está la conversación? Acá, donde dice speaking a 1 y a 2. Y acá puedo comenzar pues con familias, ¿no? Y por ejemplo, estas son preguntas. Estas son preguntas que ustedes pues pueden verificar si el alumno está aprendiendo. Le pueden hacer preguntas sueltas o incluso pueden hacer que 2 alumnos, digamos, interactúen entre ellos. Incluso creen una conversación de la familia. Por ejemplo, hi Gina, how are you today? I'm fine. Can I ask you something? Yeah, sure. Can you tell me something about your mother, your father? How many brothers do you have? O sea, hacer que 2 alumnos creen una conversación sobre esto y ustedes pueden verificar si el alumno está aprendiendo. Y como dice acá, conversación 2, eso está donde dice acá, speaking. Lo pueden hacer una vez ahí dice una vez por mes,
para verificar pues que si el alumno, bueno, está aprendiendo, digamos, bastante, ¿ok? Este es el plan de trabajo actualmente y bueno, aquí está todos los detalles, incluso pueden revisarlo. Y bueno, para el tema de alumnos que es full speaking, lo mismo es casi la secuencia. El detalle que acá es bastante speaking. Dice en conversación, vamos directamente donde dice acá speaking. La secuencia es lo mismo, gramática, vocabulario y speaking, digamos, vocabulario y speaking de vocabulario. Siempre trabajar en parejas, que el alumno incluso cree conversaciones, digamos, en clases y el profesor, digamos, lo corrija. Bueno, eso es el plan de trabajo actualmente. Yo creo que está más claro y más organizado. Al final les recomiendo que al alumno le digan, por ejemplo, me gustaría que ustedes pues revisen donde dice cómo aprender la gramática rápido, cómo aprender y memorizar de 20 a 30 palabras todos los días, cómo leer y hablar inglés como un nativo, método empleado por políglotas para aprender idioma. Me gustaría que cada clase le hagan recordar al alumno estas 4 partes, porque nuestro objetivo como institución es que el alumno llegue a hablar inglés, porque las clases no es suficiente. Queremos que el alumno pues aprenda, digamos, más la gramática, aprenda vocabulario todos los días, aprenda cómo leer y además aprenda, digamos, cómo un políglota aprende un idioma rápido. Esto recomiendo que siempre le hagan recordar al alumno. Bueno, muchas gracias. Actualmente es el método actualizado y me gustaría que esto lo apliquen desde ya. Muchas gracias.